tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Isidoro Hoyos Calleja, médico internista colegiado vigente por el Colegio de Medicina Interna de México y por el Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, certificado por el Consejo de Medicina Interna de México, quien tiene una maestría en cardiología clínica por la Universidad Católica de Murcia, en España, y que es exprofesor de la especialidad de medicina interna y ex jefe de enseñanza también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la actual, ahora UMAR. Tenemos entonces el gusto de presentar al doctor Isidoro Hoyos con su ponencia Trombofilias, panorama clínico para el internista. Buenos días, muchas gracias al Colegio de Medicina Interna y a los aquí presentes por la invitación a compartir con ustedes esta charla, ¿sí? Que pues poco ocupa un lugar en el temario de los congresos. Sin embargo, las trombofilias es un problema o un fenómeno biológico que está presente en la vida de todo ser humano desde que nacimos y particularmente a partir de las edades después de los 40 años. ¿Sí? Este tema pues viene del griego, trombos, que significa coágulo, y la palabra filo significa afín, amigo, amante. O sea, es una condición, ¿sí?, que tiene aproximadamente el 10% de la población mundial. Y en nuestro país, pues el 10% equivaldría aproximadamente a 12 millones de personas que tienen un estado trombofílico, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos pues, se menciona que del 5 al 8%, y seguramente es más, padece trombofilia. Y se le atribuyen pues, 60,000 decesos por año, es más que lo que ha cobrado la guerra de Ucrania, ¿sí?, por año. O sea que es una cantidad muy importante de pacientes que padecen un estado trombofílico, que sufren complicaciones debido a la trombofilia y que se mueren porque no fue identificada. Porque afortunadamente con los medicamentos actuales, ¿sí?, es previsible una muerte, un evento fatal a causa de esta trombofilia. Para que veamos la importancia, por ejemplo en España, 1 de cada 1,000 personas padece trombosis venosa profunda. Imagínate, un paciente en un país que tiene 47 millones de habitantes, ¿sí? Si 1 de cada 1,000 de esas 47 millones va a padecer al menos un evento al año de trombosis venosa profunda, son 47,000 pacientes en un año. Que a veces los verá el médico de la familia, podrá identificarla o no. Si la identifica, ya tenemos un sistema diferente, ¿verdad? La enviará al especialista y anticoagulará de inicio, ¿sí? Si no la identifica, pues pobre paciente, porque está expuesto a una embolia pulmonar, que sabemos que es una entidad muy grave, pero es mucho, 47,000 pacientes en un año, ¿sí? Entonces, esto es solamente para ver la importancia. En México no hay estadísticas precisas sobre este tema y ya lo veremos más a continuación. Obviamente las trombofilias se dividen generalmente en 2 grandes categorías. Aquellas que tienen un origen genético que predispone al paciente a tener eventos trombóticos arteriales o venosos, ¿sí? Y aquellos estados trombofílicos que son adquiridos. De hecho, esta es la categorización. Las hereditarias son la deficiencia de antitrombina, ¿sí? Y ahorita lo veremos con mayor detalle a continuación. La deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S, un factor 5 de Leiden. El factor 5 es la proconvertina, es un factor procoagulante. Cuando este factor 5 se hace muy resistente a la degradación, pues está favoreciendo la coagulación. Entonces es un factor 5 de Leiden, también es algo heredado, ¿sí? Cuando hay una mutación en el gen 20201 de la protrombina, se va a producir una protrombina, se va a producir un incremento de los niveles de protrombina en plasma, precursor de la trombina, la cual es la que finalmente va a hacer el trabajo de convertir el fibrinógeno en fibrina.
la hiperhomocisteinemia, que si se detecta pues es relativamente fácil de tratar administrando los suplementos vitamínicos, ¿sí? Y dentro de las adquiridas, pues tenemos, yo creo que la obesidad en nuestro país es la número 1 como causa de trombofilia. Todos sabemos que la obesidad pues es un estado inflamatorio subclínico, ¿sí? Inclusive muchos pacientes con obesidad y ya no sé, obviamente síndrome metabólico que va casi de la mano, usualmente la proteína C reactiva autosensible la tiene ligeramente elevada, ¿sí? Y ese sería el único marcador que podemos hacer en la clínica para que se eleve ferritina, sérica o dímero D u otros más, pues tendría que ser un problema mayor. Pero en el subclínico, en esta inflamación subclínica de la persona con obesidad, a veces es el único marcador que nos dice, pero sabemos que toda persona con sobrepeso, sobre todo con obesidad, inmovilidad, tiene estado. Y este incremento de las citocinas inflamatorias en el plasma que se puede medir y que está incrementado en comparación con la población no obesa, pues de alguna manera está paralelamente dispuesto a activar el sistema de coagulación en el momento en que sea necesario. Si esta persona sufre X enfermedad que lo deja postrado, 2 o 3 días no se para, no camina, el paciente está muy propenso a hacer trombosis venosa profunda, ¿verdad? Precursor de la embolia pulmonar. O sea que la obesidad en nuestro país es la causa número 1 de trombofilias adquiridas. Y a medida que avanza la edad, se hace más intensa porque se agrega la inmovilidad. Los procedimientos quirúrgicos, esto es algo que se les escapa mucho y hasta nosotros, los internistas, ya no se diga los cirujanos, ¿sí? Con excepción de los ortopedistas, donde pues saben que si el paciente va a estar inmóvil y no le dan, ya ellos por sistema recetan, aunque no tengo mucha idea de cómo actúan, no quiero denostar a mis colegas ortopedistas, pero cualquier trauma anestésico quirúrgico, ¿sí? Per se va a liberar sustancias procoagulantes. Entre mayor sea una cirugía, ¿sí? Entre más digamos, mutilación, corte, extracción abarque, mayor será la cantidad. Es directamente proporcional. Afortunadamente, los cirujanos, cuando son cirugías que no postran, hacen que el paciente deambule lo más pronto posible. Y eso de alguna manera defiende al paciente. Si por alguna razón el paciente se queda postrado, es muy fácil que pueda ser o una embolia, o una trombosis venosa profunda, o una embolia pulmonar ya directamente. De hecho, hay un aforismo: todo paciente con taquicardia inexplicable en un hospital, que no sea por sepsis o otra causa, aún sin que haya desaturación, aún sin que él se queje de disnea, es embolia pulmonar hasta no demostrar lo contrario. Entonces, pues, el trauma quirúrgico siempre será, va de la mano. Corte, disección, todo lo que hacen los cirujanos equivale a liberación de factores trombogénicos. Por otro lado, el embarazo y el puerperio debe considerarse como un estado trombofílico, ya lo veremos más adelante. La sepsis, pues, también va en función como la cirugía. A mayor gravedad de la sepsis, mayor facilidad de que esto se convierta en un problema de coagulación, primero coagulación en diversos territorios y después fibrinolisis. Y el cáncer, particularmente los tumores sólidos, ¿sí? Todos liberan sustancias trombógenas. ¿Sí? Ya lo veremos más cerca. Vamos a ver con mayor detalle a continuación. Recuerdo muy bien el caso de Vicente Fernández, que estaba siendo tratado en Estados Unidos por un tengo entendido, hepático, ¿sí? Y pues entró en remisión, entonces estaba en su finca, en su huerta, en su finca, ¿verdad? Y hacía natación todos los días, había mejorado con el tratamiento, y lo veía un médico, yo supongo que era un internista, que lo iba a visitar diario, a checar cómo estaba su estado de salud, y de repente lo notó agitado, con aumento del trabajo respiratorio, le checó el pulso, vio que estaba taquicárdico, dice: ¿cómo se siente? Pues bien, lo que es que acabo de nadar y estoy, no, al hospital. El señor Vicente Fernández, un excelente clínico, tenía una embolia pulmonar. Obviamente el médico sabía la condición de que tenía un tumor,
Y fíjense, una embolia pulmonar, yo lo recuerdo muy bien este caso, porque acababa de nadar, no es que estuviera inmóvil, no. Hubo un tiempo que estuvo haciendo ejercicio y aún así, terminando, el médico lo vio con taquipnea, luego se está sofocado, no, ves que acaba de hacer ejercicio, le checó el pulso, taquicardia inexplicable y en reposo al hospital, embolia pulmonar. La libró, fue tratado adecuadamente. Entonces, bueno, para hablar de trombofilias tenemos que recordar brevemente el sistema de coagulación. Vamos a abandonar este término de cascada de coagulación porque no es una cascada, no es una serie de eventos que se desparrama y llega a la formación de coágulos, no. La coagulación es un sistema que se autorregula. Entonces ese término de cascada ya pues, es un poquito obsoleto. La primera fase, una vez que el endotelio ha sufrido una lesión por cortadura, por lo que sea, aparece en esta primera etapa, ¿verdad?, la vasoconstricción, ¿sí? Lo primero que sucede es las plaquetas al percatarse, ¿verdad?, y el mismo endotelio libera endotelina. Sabemos que la endotelina es uno de los vasoconstrictores más potentes que produce el organismo junto con la norepinefrina. Localmente es lo primero que hace. Si tenemos una epistaxis, ¿verdad?, o nos cortamos rasurando, no sé, lo primero que va a hacer, ¿sí?, el endotelio es liberar endotelina, hacer una vasoconstricción y tratar de contener el sangrado. Después viene una fase. Las plaquetas, pues inmediatamente cuando la superficie, cuando el endotelio es denudado, ¿verdad?, inmediatamente queda expuesto a la colágena subendotelial y eso dispara, atrae de inmediato a las plaquetas y se forma este tapón que sería la fase, la segunda fase de la coagulación después de la vasoconstricción. Y las plaquetas, una vez que están en contacto con la colágena subendotelial, inmediatamente comienzan a expresar receptores que atraen a otras plaquetas. Son muchos los receptores, pero la proteína, la glicoproteína 2B3A, ¿sí?, es una de las que más sigue favoreciendo la lesión de las plaquetas. De hecho, los inhibidores de glicoproteína 2B3A se usan en las emergencias cardiológicas, ¿sí?, sobre todo al paciente antes de llevarlo a cateterismo, porque es una de las proteínas que de manera más activa hace que las plaquetas se adhieran. Por supuesto, existe el factor de von Willebrand, que está presente en el endotelio y que también hace su papel fundamental para juntar, agregar a las plaquetas, hacerlas más adhesivas, ¿sí? Esa sería la fase adhesiva de la o plaquetaria. Aquí en esta diapositiva, pues vemos todo lo que interviene en la plaqueta. ¿Sí? Una vez que entra en contacto con un endotelio denudado, expresa el ADP, el adenosín difosfato, se incrementa y eso la hace más pegajosa, más adherible. Bueno, como vemos aquí, esta es una plaqueta, pues digamos que en estado de reposo, para que se vea. Vemos en la parte superior las plaquetas, como una esfera, están ahí flotando, dispersas en la sangre, y pues cómo se activan en cuanto entran en contacto, ya decíamos, con la colágena, y además se libera del endotelio factor tisular que también las activa. Y bueno, el fibrinógeno, que está soluble en el plasma, también comienza a hacer una función de concatenarlas, como vimos en esta diapositiva, como el fibrinógeno, aún antes de convertirse en fibrina, si ya se están expresando los receptores, ya se está haciendo la labor de unir, de hacer una cadena, una concatenación de plaquetas. Entonces, todos estos receptores, de hecho, muchos de los medicamentos que estamos usando actualmente son precisamente bloqueando estos receptores. La aspirina, pues bloquea la producción de tromboxano, que favorece la adhesión plaquetaria, ¿sí? En cardiología, los tirofiban, todos los inhibidores de la glicoproteína 2B3A se usan previamente cuando el paciente está experimentando un infarto y va a ser llevado a hemodinamia, se le administra porque disminuye drásticamente la adhesividad plaquetaria. Tenemos
no aparece aquí el receptor sobre el cual actúan el clopidogrel, el flucogrel, pero el PI1Y2. Pero bloqueando receptores es como impedimos esta agregación plaquetaria. Ahora sí, les decía yo, la antigua cascada de coagulación es un sistema. Es un sistema que está en un balance muy delicado, pero muy bien diseñado por la naturaleza, ¿sí? La mayoría de los factores de coagulación están adheridos a las plaquetas. Algunos están solubles en el plasma, pero otros van adheridos a las plaquetas, pero están en forma de simógenos. Simógeno es toda sustancia enzimática que se encuentra en estado inactivo. Por ejemplo, la tripsina que produce el páncreas, dentro del tejido pancreático, está como tripsinógeno, porque en el momento que se convirtiera en tripsina, pues comenzaría a digerir las proteínas de las células pancreáticas. Igual la quimotripsina, está como quimotripsinógeno. Y así está en el organismo muchas sustancias, en estado de simógenos. El mismo fibrinógeno, el plasminógeno, están en estado de simógeno. No significa alguna sustancia de carácter enzimático u hormonal que se encuentra inactiva y que necesita de un estímulo para convertirse en algo que produzca ya una actividad fisiológica. Existen dos grandes vías en este sistema de coagulación. Una es la vía extrínseca, que fundamentalmente está iniciada por daño tisular, ¿sí? Y se vale del factor 7, este factor tisular que se libera al haber daño, convierte al factor 7, que es un simógeno, en factor 7 activo, y ese va a actuar directamente favoreciendo la conversión del factor 10 en factor 10 activado. El factor 10 es como que la vía común donde convergen los medicamentos anticoagulantes, ¿sí? El factor 10, también llamado Stewart-Power o autoprotrombina, ¿sí? Va a ser, al convertirse en factor 10 activado, pues va a ser el responsable de convertir la protrombina en trombina. Entonces, este factor 10 es la vía común de todo, ¿sí? Vemos que por el lado de la vía intrínseca es simplemente cuando hay esta se detona cuando hay una alteración en la superficie del endotelio o bien en la superficie de las plaquetas, como puede ocurrir, por ejemplo, en la sepsis, ¿sí? Lo veremos más adelante, ¿sí? O una lesión química o térmica, ¿sí? Cuando se altera la superficie del endotelio, ¿sí? Aunque no haya una denudación, o de las plaquetas perciben algo que altera su estado de quiescencia, de inactividad, se dispara esta vía intrínseca, que parece ser que es la que más importancia tiene en la coagulación, y esta se hace una conversión sucesiva. El factor 10 activado por una alteración en la superficie de contacto se convierte en factor 12 activado. Este actúa sobre el 11, lo activa, el 11 activa al 9 y el 9 activado va directamente a favorecer la conversión del factor 10 en factor 10 activado, ¿sí? Que es el que hace la conversión final de la protrombina en trombina. El factor 8 es también un procoagulante que de manera independiente y que está unido a la plaqueta favorece directamente ya la conversión de este factor 10 en factor 10 activado, Stewart-Power o autoprotrombina, que es el punto final. Una vez que está activado el factor 10, toda la protrombina que está presente en el plasma comienza a convertirse en trombina, ¿sí? Y bueno, la trombina transformar el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina pues a darle solidez a ese coágulo, a esa adhesión, a esas plaquetas que se han adherido y que incluyen glóbulos rojos, pues la fibrina forma una malla que les da solidez. Hay un factor 13 que también se ha descrito que da todavía más estabilidad para que el coágulo tenga consistencia y no permita que continúe el sangrado. Sin embargo, les decía yo que
el término cascada se ha abandonado porque este sistema no es nada más algo que es una serie de eventos sucesivos que van hacia abajo como una cascada. No, es un sistema que se automodula, ¿sí? Ya lo veremos más. Así como hay factores que están dispuestos a colaborar todos en la formación de un coágulo para detener un sangrado, ¿sí? Por alguna lesión, ya sea provocada o traumática, existe también una serie de sustancias que inhiben la coagulación. De tal manera, si no existiera este balance, esta autorregulación, pues al tener una herida de cualquier naturaleza, se formaría el trombo, sí, pero si no hubiera quien modulara, pues si tuve una lesión en la arteria pedia, ¿verdad? Y pues ya comenzó a hacerse el coágulo, y resulta que al rato ya tengo el coágulo cerca de la poplitea, en la poplitea. ¿Por qué no sucede eso? Pues porque hay un factor, una automodulación que dice, no, ya ocluiste, hiciste tu papel de detener el sangrado en la región de la poplitea, en la región distal, ya, hay parada, ya no sigas. Si no hubiera que modular este coágulo, seguiría propagándose, ¿verdad? En forma ascendente hasta llegar a la arteria poplitea y de ahí, pues, a arterias más importantes. Por eso, repito, perdón que sea reiterativo, no es cascada, ¿sí? Es sistema, porque se autorregula. En esta diapositiva vemos cuáles son los principales moduladores de la coagulación y que gracias a ellos no estamos coagulados, aunque nos quedemos dormidos a veces en una plática. Si ya te coagulaste, no, bueno, sí, quedé dormido, pero bueno, pues estos son la trombomodulina. La trombomodulina es una sustancia que libera el endotelio y lo libera cuando entra en actividad el sistema de coagulación. Así como libera endotelina vasoconstrictor, así como libera factor tisular, así como presenta factor de von Willebrand, también cuando se da cuenta que ya la cosa se está pasando de tueste, dice, no, hay que frenar esto. Entonces produce trombomodulina. La misma trombina, que es uno de los precursores fundamentales de que se haga el coágulo, ¿sí? También induce colateralmente, ¿sí? La producción de trombomodulina. La trombomodulina es un maravilloso modulador de la coagulación. De hecho, hay muchos estudios ya en la actualidad para usarlo en la coagulación intravascular diseminada. Previene la formación de esos coágulos que van a provocar isquemia de los órganos, tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto antiapoptótico. Probablemente en un futuro cercano tengamos la trombomodulina disponible, sobre todo para usarla en pacientes que están desarrollando coagulación intravascular diseminada. Es un excelente modulador, inhibe la coagulación. Tenemos también, además, inhibe el factor 5, la proconvertina, inhibe el factor 8, que son muy activos en la coagulación. Tenemos otro anticoagulante muy importante que es pues, el plasminógeno. Sabemos que el plasminógeno es esencial. El plasminógeno, así como de ahí viene el hecho de que hay personas que experimentan con un infarto, se ve una oclusión y se recanaliza. ¿Quién lo recanaliza? Pues cuando el plasminógeno hay insuficiente cantidad y se pone muy activo, hay la posibilidad de que se recanalice el vaso ocluido, aún antes de que nosotros apliquemos medicamentos. Esto ocurre en algunos pacientes con isquemia cerebral transitoria o con síndrome aginoso. Se puede haber formado un coágulo, pero aún antes de que hagamos algo, de que se le haga el estudio de la coronariografía, ya el plasminógeno convertido en plasmina diluyó ese coágulo incipiente de fibrina. Entonces, ese es otro mecanismo. No aparecen aquí, pero la proteína C y la proteína S, en su forma activa, son excelentes anticoagulantes del plasma. Y entran en acción, así como está entrando en función todos los eventos que llevan a la formación del coágulo, paralelamente se está desencadenando, ¿sí?, todos los sistemas anticoagulantes para que
estado para que ese trombo no crezca más allá de lo necesario, ¿sí? Esta proteína C y proteína S son anticoagulantes naturales del plasma, inhiben al factor 8, inhiben al factor 5, y cuando inhiben estos factores, la hacen también, pues dificulta mucho el proceso de la coagulación, ¿sí? Existe el más potente de todos los anticoagulantes plasmáticos, es la antitrombina 3, que aquí la vemos, ¿sí? Que de hecho la heparina, la fraccionada y la no fraccionada y otras nuevas formas, actúan precisamente en un receptor que se llama heparan, y es como actúan a través de la antitrombina 3. O sea, la heparina no es que vaya y le dé de marrazos al coágulo, no. La heparina lo que hace es incrementar mucho la actividad de la antitrombina. Es el anticoagulante más potente que tenemos nosotros circulando en plasma. Obviamente, como dijimos, todo eso hay un estado de equilibrio. Cuando se rompe es cuando entra. Cuando estamos aplicando la heparina a un paciente, ¿sí? Lo que estamos haciendo es incrementar la actividad de la antitrombina. No hay otra forma como actúa la heparina, porque no le va a dar marrazos al coágulo. Lo que hace es aumentar la antitrombina. Bueno. Respecto a las trombofilias, aquí mencionamos nuevamente cuáles son el problema. La antitrombina 3, que decíamos es el más potente, ¿sí? Que hay en el plasma, como inactiva la trombina de forma irreversible. Sin embargo, una de cada 30.000 personas tiene deficiencia de antitrombina. Entonces, esa persona será muy propensa a padecer coágulos cuando si fuma, si está inmóvil, si tiene un tumor, va a tener mucha facilidad, ¿sí? Y esa es la forma heterocigota. Si fuera la forma homocigota, pues se coagula casi desde recién nacido. También la deficiencia de antitrombina 3 es adquirida, de hecho es la causa más frecuente de deficiencia. En el síndrome nefrótico sabemos que perdemos una gran cantidad de proteínas, y entre esas proteínas se pierde antitrombina, porque es un complejo proteico, se fuga por la orina. Todo paciente con síndrome trombótico, con síndrome nefrótico, está en estado trombofílico. Un paciente con quemaduras, donde hay un exudado tan importante de proteínas en los tejidos, está perdiendo también antitrombina, y por ende será más susceptible a desarrollar trombosis a diversos niveles. La proteína C y la proteína S, que es un cofactor, ¿sí? Pues son inhibidores, como vimos en la diapositiva previa, ¿sí? Sobre todo del factor 5 y del factor 8. Aquí, fíjense qué importancia tiene. El doctor Guillermo Luis Argüelles ha estudiado mucho eso. 1 de cada 200 a 300 personas, ¿sí? Podemos tener deficiencia de proteína C o S. Aquí pues, no hay todavía las 200 personas, no diría que alguno de nosotros la tiene, ¿verdad? Pero si eso lo trasladamos a 1.300.000 habitantes que tiene Veracruz con toda su zona metropolitana, imagínense que una de cada 200 a 300 personas tiene deficiencia de proteína C. Pues obviamente el paciente va a estar expuesto de 3 a 7 veces más, ¿sí?, a presentar trombos, ya sea porque le dio dengue, ya sea porque tuvo COVID, ya sea porque tuvo una urosepsis severa, ¿sí?, porque estuvo postrado. O sea que pues, no es nada despreciable que uno de cada 200 a 300 personas tengan o podamos tener deficiencia de proteína C. La proteína S pues, es un cofactor, es el que ayuda a la proteína C activada a evitar la coagulación. Por ejemplo, hay algo que preocupa muchísimo a los europeos. 4 al 7% de la población caucásica tiene un factor 5 de Leiden. Decimos que el factor 5 es el factor 5 normal, pero que tiene un cambio molecular que lo hace particularmente muy resistente a la degradación y a la inhibición por parte de la proteína C y de la proteína S. Pues tan solo del 4 al 7% de la población caucásica, ¿sí?,
en Europa particularmente, pues en los países nórdicos, en las regiones más, es mucho. Suponemos, por ejemplo, que hay vamos a lanzar término medio 5%. Volvemos al tema de España, 47 millones de habitantes. El 10% sería 4.7 millones de habitantes. El 5% sería 2.350.000 personas que tienen un factor 5 de Leiden. Son factor 5 muy resistente a la degradación, por tanto tendrán mucha mayor propensión a trombosis. Ya que habíamos mencionado que la mutación del gen de la protrombina produce una protrombina muy resistente a la degradación. Vemos que el 6% de los europeos blancos, nuevamente, si lo trasladamos al 6% de una población de España, o de Francia o de Inglaterra, pues es mucho. La cantidad de personas suman millones que van a estar con una deficiencia en la que van a tener una resistencia mayor de la protrombina. Entonces, si el 6% presenta esta mutación heterocigota, ¿sí? Pues también, si vamos sumando las diferentes, que el 4 al 7% tiene el factor 5 de Leiden, que el 6% o el 5% tenga mutación del gen de la protrombina, digo heterocigota porque la homocigota pues se muere, ¿verdad? Que uno de cada 200 a 300 europeos tenga deficiencia de proteína C, ¿sí? Que uno de cada 30.000 tenga tritrombina. Si vamos sumando, pues resulta que el 10% de la población, esos son los cálculos que están hechos en Inglaterra, está siempre en un estado trombofílico. Esto simplemente de diapositiva nos ilustra nuevamente estos anticoagulantes naturales del plasma, la proteína C, ¿sí? Que impide bloquear el factor 5, ¿sí? Y este se encarga de transformar el factor 2 en factor 2 activado, ¿sí? Bloquear también al factor 8, la proteína S y la proteína C. Tenemos la antitrombina como anticoagulante, el plasminógeno convertido en plasmina y el activador tisular del plasminógeno, ¿sí? Que lo usamos en clínica y que también hace su trabajo. Y la trombomodulina, que aquí no se menciona, pero que es un gran modulador de la coagulación. Bueno, los estados hipercoagulables, ¿sí? Bueno, aquí hay estamos repitiendo lo ya dicho, los hereditarios y los adquiridos, pues está la malignidad, como repite, todo tumor sólido, la inmovilización, la cirugía, los estrógenos. Hay que tener mucho cuidado con los estrógenos, los ginecólogos y ginecólogas los están usando con mucha liberalidad. Y si una persona tiene una condición trombofílica, muy probablemente va a ser trombosis venosa profunda, si le va bien y si la identifican bien, tratarla para que no evolucione a embolia pulmonar, ¿sí? El tabaquismo no se menciona aquí, pero también es causa de incremento de la actividad trombofílica del plasma. Pues todos en patología vimos la tríada de Virchow, que fue enunciada en el siglo XIX por Rudolf Virchow. Él se dio cuenta que para que hubiera formación de un coágulo tenían que existir alguna de esas tres condiciones, o bien coexistir un flujo lento, como ocurre a aquella persona que está mucho tiempo sentada, que está inmóvil, ¿sí? La estasis eso lo mencionó él, favorece la coagulación. La lesión endotelial, no sabía cuáles eran las causas ni los factores que intervenían, pero sabía que cuando había lesión del endotelio, se favorecía la formación de coágulos en diversos territorios, ¿sí? Y notó que había ciertos plasmas o ciertas que eran mucho más, que coagulaban más rápido que el de otros individuos. Entonces digo, hay un estado de hipercoagulabilidad. Él no sabía nada de todos estos factores del sistema de coagulación, pero sabía que existían. Y ya se ha aislado uno de ellos, ¿sí? El mayor ejemplo pues, es la postración, una muerte que por alguna razón está muy postrada, o un hombre, si están obesos, pues es muy probable que hagan trombosis venosa profunda, ¿sí? Entonces, pues ya vemos que
¿Cuáles son las causas fundamentales de un flujo lento? Pues insuficiencia cardíaca, sobre todo descompensada, la deshidratación, que es muy común. Todo paciente con diabetes descompensado tiene deshidratación y por ende está expuesto a hacer un coágulo, mucho más fácil. Y cuando hablamos de un coágulo podemos decir un infarto, podemos hablar de un EBC oclusivo, ¿sí? La edad avanzada per se es un estado trombofílico, ¿sí? Y bueno, la lesión es rara, pero y de los otros, por ejemplo, los estados adquiridos de hipercoagulabilidad, el cáncer, el embarazo es un estado trombofílico, ya lo veremos por qué. Los contraceptivos orales, pues hay que pensar muy bien, digo, porque he visto que cada vez los usan con más liberalidad en las mujeres en la menopausia, y pues muchas van a desarrollar complicaciones vasculares, ¿sí? El tabaquismo, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y la inflamación de cualquier origen, así como la quimioterapia. Nosotros queremos que la quimioterapia nada más quema a las células malignas y a los tejidos circundantes. No, le provoca una lesión endotelial que incrementa mucho la posibilidad de tener coágulos. Aquí en el embarazo, vemos, estas son estadísticas de Italia, en 1 de cada 1000 a 2000 partos, ¿sí?, se va a presentar en una mujer que recién ha dado a luz, un evento de trombosis venosa profunda, que si no se trata, sabemos que va a terminar en una embolia pulmonar. Y un análisis hecho en otros hospitales, dentro de los que ingresan a cuidados intensivos en las áreas de ginecobstetricia, pues se calcula que de cada 2.500 a 10.000 partos hay una mujer que ingresa por embolia pulmonar. ¿A qué se debe esto? Que en el embarazo hay un incremento de factores de coagulación, 7, 8, hay un aumento y un aumento del fibrinógeno y además un aumento del inhibidor tisular del plasminógeno, por lo tanto dificulta que se forme plasmina. Por otro lado, hay disminución en la síntesis de proteína S, de proteína C, estasis venosa, causada pues, por la compresión del útero grávido sobre las grandes venas, ¿sí? Y ya no se diga si hay hipertensión, si hay preeclampsia, aumenta todavía más esta condición. No me voy a detener mucho porque sé que va a haber una plática al respecto, solamente decir que este síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que nos gusta mucho a los internistas, pues si bien es cierto que la presencia de anticuerpos antifosfolípidos es bastante frecuente, digamos, si el 1 al 5% de la población general tenemos anticuerpos antifosfolípidos medibles en plasma, pero obviamente no es que todos vayamos a desarrollar este síndrome. Realmente su incidencia y su prevalencia, como se ve en la diapositiva, es baja. Donde sí es muy alto es en los pacientes que tienen lupus y algún otro tipo de enfermedades autoinmunes. Puede llegar a haber hasta un 50% de ellos van a desarrollar eventualmente síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué pasa? Que lo que se comienzan a fabricar, pues sabemos que los fosfolípidos se encuentran en las membranas plasmáticas del endotelio, en las membranas plasmáticas, en la membrana de las plaquetas. Todas las membranas celulares expresan fosfolípidos, lípidos y fosfolípidos. Entonces, si hay algo que esté lesionando a la capa fosfolipídica, ya en particular del endotelio y de las plaquetas, pues se va a producir un estado de actividad, se va a desencadenar la coagulación. No quisiera dejar de mencionar, en esta diapositiva se ve de manera muy hermosa cómo la sepsis, ya sea de origen viral, bacteriana, micótica, interactúa con el monocito y el monocito comienza a liberar unas cantidades excesivas de interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y esto pues activa la coagulación. Entonces, los neutrófilos que son atraídos a la zona donde están estos agentes patógenos, también en su intento por derrotarlos, pues liberan también esas interleuquinas, ¿sí? Y de hecho, pues este es uno de los mecanismos fundamentales de que en la sepsis se provoque primero
primero isquemia de los órganos, se puede llevar a disfunción orgánica múltiple, y después sangrado, porque se activa mucho la fibrinolisis. Aquí vemos una paciente con un cuadro de CID avanzada, cómo coexisten la púrpura, las petequias, el sangrado. Este es el doctor de acuerdo al doctor Guillermo Luis Argüelles, cuando sospecha una trombofilia. Persona de 40 años o menos que tenga un evento trombótico de cualquier sitio y de cualquier índole, que no haya sido explicado. Mujeres que han sufrido una o más pérdidas fetales. Trombosis recurrentes y factores precipitantes cerebrales sin causas embolígenas y o protrombóticas. Como estaba yo con uno de los, creo que es el director del Instituto Nacional de Neurología, vino aquí cuando hubo la reunión de la Sociedad Mexicana de Cardiología de Ignacio Chávez, me comentaba que hay hasta un 40% de los seres oclusivos no tienen una explicación por aterosclerosis o por una embolia que haya surgido del corazón. Entonces, son estados trombofílicos. Estos son los estudios básicos para en un paciente donde sospechamos trombofilia. Algunos ya los hacen en Veracruz, otros los mandan a Puebla, ¿verdad? Y quiero mencionar ya para terminar este síndrome de plaquetas pegajosas, que es mucho más frecuente de lo que pensamos. De hecho, el doctor Guillermo Luis Argüelles y otro grupo de expertos consideran que es la causa número 1 de trombosis arterial o venosa en sitios atípicos en México y la causa número 1 de pérdidas fetales recurrentes que no tienen otra explicación. Nuestro querido maestro, una persona brillante a nivel mundial en el campo de la hematología, lo tenemos aquí cerca en Puebla, y muchas gracias por su paciencia y creo que sintetizarlo, espero que haya dejado un mensaje más o menos claro. Gracias a ustedes.